Permíteme hablarte de algo extraño. Algo que usas todos los días. Algo que ilumina ciudades enteras. Algo que mueve el mundo. Y que, sin embargo, todavía no comprendemos del todo. La electricidad es fascinante. No la vemos. No la tocamos directamente. No sabemos realmente qué es, en esencia. Podemos describirla con ecuaciones hermosas, podemos medirla, podemos domesticarla, pero cuando alguien pregunta, ¿qué es exactamente la electricidad? La respuesta honesta es, sabemos cómo se comporta, pero no sabemos por qué existe de esa manera. Y eso es maravilloso, porque significa que el misterio no impide el poder. Ahora déjame preguntarte algo. Si una fuerza invisible puede iluminar el planeta entero, ¿qué podría hacer la energía invisible que vive dentro de ti? Pero aquí está el problema. La electricidad solo funciona cuando fluye en un circuito cerrado. Si la corriente se dispersa, no hay luz. Si la energía se fuga, no hay poder. Y muchos de nosotros vivimos con fugas. Perseguimos la aprobación, perseguimos la validación, perseguimos el reconocimiento, perseguimos a otras personas. Es como si desconectáramos nuestro cable principal y tratáramos de enchufarnos a la energía de alguien más. Eso no es poder, eso es dependencia. Mira cómo funciona la electricidad. Los electrones no corren desesperados buscando otros cables. Se mueven cuando hay una diferencia de potencial. Se mueven cuando hay dirección. La corriente no fluye por ansiedad, fluye por propósito. Y tú eres igual. Cuando dejas de perseguir y comienzas a enfocarte, ocurre algo extraordinario. Tu energía deja de dispersarse y comienza a concentrarse. Y cuando la energía se concentra, ocurre el milagro. Un foco no brilla porque grite. Brilla porque la corriente pasa a través de él con coherencia. Tú no brillas porque compitas. Brillas porque estás alineado. La física nos enseña algo fascinante. Dos cargas iguales se repelen. No necesitas forzar a nadie para que se quede. No necesitas convencer al universo de tu valor. Cuando tú elevas tu propia carga, cuando trabajas en tu interior, cuando fortaleces tu carácter, atraes naturalmente lo que vibra en tu misma frecuencia. Eso no es misticismo, es estructura. Pero aquí viene lo más hermoso. A pesar de todo lo que sabemos sobre electricidad, sigue siendo un misterio profundo. Y eso no nos detiene. No esperamos entenderla completamente para usarla. Entonces, ¿por qué esperas entender completamente tu vida antes de avanzar? No necesitas tener todas las respuestas. Necesitas tener dirección. Deja de perseguir a los demás. Porque cuando persigues, declaras escasez. Cuando te enfocas en ti, declaras poder. La energía no se crea ni se destruye. Se transforma. Transforma tu comparación en crecimiento. Transforma tu envidia en disciplina. Transforma tu frustración en enfoque. La corriente eléctrica puede encender una bombilla. O puede alimentar una ciudad. Tu energía puede alimentar tu inseguridad. O puede construir tu destino. La decisión no es externa. Es interna. Y aquí está la verdad más liberadora de todas. La electricidad no necesita que la vean para existir. Tú tampoco. Trabaja en silencio. Mejora en silencio. Fortalécete en silencio. Y un día, la luz hablará por ti. Deja de perseguir. Conecta. Enfócate. Porque cuando tu energía deja de correr detrás de otros, empieza a correr a tu favor. Y cuando eso sucede, no solo iluminas tu vida, iluminas todo lo que tocas. Alto voltaje. La energía mal dirigida se dispersa. Piénsalo un momento. No es una frase bonita. Es una ley. Es tan real como la gravedad, tan inevitable como el paso del tiempo. La energía mal dirigida se dispersa, y cuando se dispersa, pierde poder. Imagina un rayo de luz. Si lo dejas expandirse sin dirección, apenas ilumina suavemente una habitación. Pero si lo concentras, si lo enfocas con precisión, puede cortar acero. La diferencia no está en la cantidad de energía. Está en la dirección. Ahora mírate a ti. Cada día despiertas con una cantidad limitada de energía mental, emocional y física.
Y sin darte cuenta, comienzas a gastarla en compararte, en preocuparte por la opinión de otros, en revisar quién avanzó más rápido, quién tiene más, quién parece más feliz. Esa energía, que podría estar construyendo tu disciplina, fortaleciendo tus habilidades, alimentando tus sueños, se dispersa. Y cuando la energía se dispersa, aparece el cansancio. No estás cansado porque trabajas mucho. Estás cansado porque tu mente corre en demasiadas direcciones. Es como intentar cargar tu teléfono con 10 aplicaciones abiertas consumiendo batería al mismo tiempo. El problema no es la batería. Es la fuga. La física nos muestra algo fascinante, la electricidad fluye cuando hay una diferencia de potencial. Cuando existe un propósito claro, una dirección definida. Sin dirección, los electrones se mueven al azar y no producen trabajo útil. Pero cuando hay un circuito cerrado, cuando el camino está definido, entonces ocurre el milagro, la luz se enciende. Tu vida funciona igual. Si tu energía va hacia todos lados, agradar, competir, impresionar, perseguir, no queda suficiente concentración para construir algo sólido. Pero cuando decides cerrar el circuito, cuando eliges un objetivo claro y alineas tus acciones con él, la energía deja de dispersarse y comienza a transformarse. La dispersión crea ruido. El enfoque crea resultados. Observa el agua de una manguera. Sin presión, apenas moja el suelo. Con presión dirigida, puede limpiar una superficie o incluso perforar materiales. El agua es la misma. La fuerza es la misma. Lo único que cambia es la intención y la dirección. Muchos viven frustrados porque creen que necesitan más talento, más oportunidades, más recursos. Pero en realidad, lo que necesitan es menos distracción, no más energía, mejor dirección. Cuando persigues constantemente a los demás, tu energía se fragmenta. Te conviertes en reacción, vives respondiendo a estímulos externos. Pero cuando decides enfocarte en ti, ocurre algo poderoso, recuperas el control del flujo. Y cuando controlas el flujo, controlas el impacto. No puedes evitar tener energía. Estás vivo. Tu corazón late, tu mente piensa, tus emociones vibran. La pregunta no es si tienes energía. La pregunta es, ¿hacia dónde la estás enviando? Si la envías hacia la comparación, crecerá la inseguridad. Si la envías hacia el aprendizaje, crecerá la habilidad. Si la envías hacia la disciplina, crecerá la confianza. La energía mal dirigida se dispersa, sí, pero la energía bien dirigida se multiplica. Porque cuando enfocas tu atención de manera consistente, día tras día, algo invisible comienza a fortalecerse dentro de ti. Se crea coherencia, se crea carácter, se crea poder, y ese poder no necesita aplausos. No necesita validación externa. Es silencioso, pero acumulativo. Como una corriente eléctrica constante que, con el tiempo, puede alimentar ciudades enteras. Deja de permitir fugas. Cierra el circuito. Elige un objetivo. Sostén la dirección. Porque cuando tu energía deja de dispersarse, deja de fragmentarte. Y cuando dejas de fragmentarte, te vuelves imparable. La electricidad no se ve, pero transforma todo. Detente un segundo y piensa en eso. Algo que no puedes ver directamente es capaz de encender ciudades, mover trenes, alimentar hospitales, sostener redes que conectan continentes. No la observas fluyendo por el aire. No la distingues a simple vista atravesando un cable. Y sin embargo, cuando desaparece, el mundo entero lo siente. Eso debería decirte algo profundo, lo invisible no es débil. Lo invisible es fundamental. Vivimos obsesionados con lo que se ve. Resultados visibles, éxitos visibles, reconocimiento visible, pero lo que realmente cambia las cosas casi siempre ocurre fuera de la vista. La electricidad no hace ruido para demostrar que existe. No necesita aplausos. Su prueba es la transformación. Cuando presionas un interruptor y una habitación oscura se ilumina, no ves la electricidad. Ves su efecto. Ves la consecuencia de una fuerza que opera silenciosamente, obedeciendo leyes precisas, viajando con disciplina a través de un camino definido. Tu carácter funciona igual. Nadie ve tus pensamientos antes de que se conviertan en decisiones. Nadie ve las horas de práctica cuando no hay público.
Nadie ve la batalla interna contra la duda. Pero esas corrientes invisibles están construyendo algo. Están moldeando tu dirección. La física nos enseña que la electricidad es el movimiento ordenado de cargas. No es caos, no es impulso descontrolado, es movimiento con estructura. Cuando las cargas se alinean y existe un camino claro, la energía fluye y produce trabajo. Cuando no hay camino, no hay efecto útil. Lo invisible necesita dirección para transformar. Piensa en una tormenta eléctrica. La energía se acumula en silencio dentro de las nubes. No la ves formándose electrón por electrón, pero llega un punto en que la diferencia de potencial es tan grande que el aire mismo se rinde y el rayo ilumina el cielo. Ese destello no nació en un segundo. Fue el resultado de un proceso invisible que se estaba gestando todo el tiempo. Así es el crecimiento personal. Las grandes transformaciones no ocurren en el escenario. Ocurren en la oscuridad. Ocurren cuando decides estudiar una hora más. Cuando eliges no rendirte. Cuando trabajas en tu disciplina aunque nadie esté mirando. Cada pequeño acto es como una carga acumulándose. No parece espectacular, no genera titulares, pero está construyendo potencial, y cuando el potencial es suficiente, el cambio se vuelve inevitable. El error es despreciar lo que no se ve. Muchas personas abandonan porque no observan resultados inmediatos. No entienden que están en la fase invisible del proceso. Es como desconectar un circuito antes de que la corriente complete su recorrido. Sin continuidad, no hay transformación. La electricidad tampoco pide permiso para existir. Simplemente responde a las condiciones. Si el circuito está completo, fluye. Si el camino está roto, se detiene. No es personal, es estructura. Tu vida responde de la misma manera. Si tus hábitos están alineados con tus metas, la transformación ocurre. Si tus acciones contradicen tus objetivos, la energía se pierde. No es cuestión de suerte, es cuestión de coherencia. Lo invisible es donde se decide todo. Las raíces de un árbol no se ven, pero sostienen su altura. La gravedad no se ve, pero mantiene los océanos en su lugar. La electricidad no se ve, pero sostiene la civilización moderna. Del mismo modo, tu disciplina, tu enfoque y tu mentalidad, aunque nadie las vea, sostienen tu futuro. Deja de subestimar lo que ocurre en silencio. Deja de creer que solo cuenta lo que recibe reconocimiento. Lo que verdaderamente transforma es aquello que opera con constancia, aunque permanezca oculto. La electricidad no se ve, pero transforma todo. Y tú tampoco necesitas ser visto en cada etapa para convertirte en una fuerza capaz de cambiar tu mundo. El misterio no es debilidad, es poder. Nos incomoda no saber, nos pone nerviosos no tener todas las respuestas. Queremos certezas, garantías, mapas completos antes de dar un paso. Pero la realidad más profunda del universo es esta: lo más poderoso que existe está envuelto en misterio. Piensa en la electricidad, sabemos describirla con ecuaciones precisas. Podemos calcular su voltaje, su resistencia, su corriente. Podemos enviarla a través de cables que cruzan océanos. Pero si preguntas qué es realmente, en su esencia última, la respuesta honesta sigue siendo sorprendente: no lo sabemos del todo. Entendemos cómo se comporta, no comprendemos completamente qué es. Y, sin embargo, ilumina el mundo. Eso debería cambiar tu forma de ver la incertidumbre. El hecho de que algo no esté completamente explicado no lo vuelve débil. Lo vuelve profundo. El misterio no es ausencia de conocimiento, es frontera de descubrimiento. En la física, los grandes avances no nacen de certezas absolutas. Nacen de preguntas incómodas. Nacen de reconocer que hay algo que no encaja del todo, algo que no entendemos completamente. Ese espacio desconocido es el lugar donde ocurre la expansión. Tu vida no es diferente. Muchos se paralizan porque no tienen claridad total sobre su futuro. No saben exactamente cómo funcionará todo, cómo se resolverán los obstáculos, cómo se alinearán las piezas. Y entonces interpretan esa falta de certeza como una señal de debilidad. Pero ¿y si es lo contrario? ¿Y si el hecho de no saber todo es precisamente lo que te permite crecer?
Si el universo fuera completamente predecible, no habría descubrimiento. Si tu camino estuviera totalmente trazado, no habría transformación. El misterio crea movimiento. La incertidumbre crea exploración. La electricidad fluye porque existe una diferencia de potencial. Hay una tensión entre dos puntos. Esa tensión no es un error, es la razón por la cual la corriente se mueve. Sin diferencia, no hay flujo. Sin tensión, no hay luz. En tu vida, esa tensión entre lo que eres y lo que quieres ser no es una señal de fracaso. Es el motor del cambio. El misterio es esa distancia entre el presente y el futuro. Es el espacio donde la energía se acumula. Es el campo donde decides avanzar aunque no tengas garantías. Observa cualquier gran avance humano. Siempre comenzó con una pregunta que parecía imposible. Siempre comenzó con alguien dispuesto a admitir, no lo entiendo completamente, pero quiero explorarlo. Ese reconocimiento no fue debilidad. Fue valentía intelectual. La debilidad no está en no saber. La debilidad está en negarse a intentar. Cuando aceptas que no necesitas entenderlo todo para avanzar, liberas una cantidad inmensa de energía. Dejas de gastar fuerza intentando controlar cada variable y comienzas a concentrarte en lo que sí puedes hacer, aprender, experimentar, ajustar. El misterio no te limita, te invita. Es como estar frente a una habitación oscura. Puedes quedarte quieto, temeroso de lo que no ves, o puedes dar un paso y descubrir que el espacio es más grande de lo que imaginabas. La oscuridad no era el enemigo. Era el escenario para la expansión. Lo desconocido no es un obstáculo, es un territorio. Cada meta que hoy parece confusa, cada sueño que aún no sabes exactamente cómo alcanzar, contiene potencial. La claridad total rara vez precede al movimiento. Más bien, la claridad aparece mientras te mueves. El misterio no es debilidad, es poder. Es poder porque exige coraje. Es poder porque despierta curiosidad. Es poder porque obliga a tu mente a crecer más allá de sus límites actuales. No necesitas eliminar la incertidumbre para avanzar. Necesitas abrazarla como parte del proceso. Porque justo en ese espacio donde no tienes todas las respuestas es donde desarrollas la capacidad de encontrarlas. Y esa capacidad es la verdadera fuerza. La corriente fluye donde hay dirección. No es poesía, es principio. Es una ley silenciosa que gobierna tanto a la electricidad como a tu propia vida. La energía no se mueve por accidente. No fluye por deseo. No responde a la queja. Responde a la estructura. Si tomas un cable suelto y lo dejas en el suelo, no ocurre nada extraordinario. La energía puede estar disponible, el potencial puede existir, pero sin un circuito definido, sin un camino claro, no hay luz. La corriente necesita dirección. Ahora piensa en tu energía diaria. Tienes ideas, tienes sueños, tienes ambición, sientes motivación algunos días, inspiración otros. Pero si esa energía no tiene un canal específico, si no existe un objetivo claro que funcione como destino, todo se dispersa en actividad sin resultado. La física es implacable en esto. La corriente eléctrica aparece cuando existe una diferencia de potencial y un camino conductor que conecta dos puntos. Sin ese camino, aunque la tensión sea enorme, no sucede nada útil. Es como tener combustible sin motor. Muchos viven así, con combustible emocional, con deseos intensos, con talento real, pero sin dirección definida. Se mueven mucho, pero avanzan poco. Confunden movimiento con progreso. Dirección no es intensidad, es claridad. Un río no necesita gritar para avanzar. Simplemente sigue su cauce. La fuerza del agua no depende de su ruido, sino de la continuidad de su trayecto. Si el agua se dispersa en todas direcciones, se convierte en humedad. Si se concentra en un cauce, puede atravesar montañas. Tu enfoque es ese cauce. Cuando decides exactamente qué quieres construir, qué habilidad deseas dominar, qué tipo de persona quieres llegar a ser, creas un canal. Y cuando cada acción diaria, por pequeña que sea, se alinea con ese canal, la energía comienza a acumularse en una sola dirección. La corriente no duda mientras fluye. No se pregunta si debería desviarse cada segundo.
Sigue el camino que la estructura le ofrece. En cambio, nosotros solemos cambiar de objetivo constantemente. Hoy una meta, mañana otra. Hoy entusiasmo, mañana distracción. Cada cambio rompe el circuito. Y sin circuito, no hay poder sostenido. Observa un láser. Es luz organizada, ondas alineadas en la misma dirección. Por eso puede cortar acero. No tiene más energía que una bombilla común, tiene coherencia. Tiene alineación, tiene dirección. Cuando tus pensamientos, tus decisiones y tus hábitos apuntan hacia el mismo objetivo, te conviertes en algo similar a ese láser. No necesariamente más intenso que los demás, pero infinitamente más enfocado. La dirección también implica renuncia. Un cable conductor no puede llevar la corriente hacia todos lados al mismo tiempo. Elegir un camino significa descartar otros. Y esa decisión incomoda, porque elegir es comprometerse, pero sin compromiso no hay flujo estable. La corriente eléctrica encuentra resistencia. Siempre, y esa resistencia no detiene el sistema, lo define. La resistencia adecuada permite que la energía se transforme en luz o movimiento. Sin resistencia, el sistema colapsa. En tu vida, los obstáculos no son señales de que vas en la dirección equivocada. Son parte del circuito. Lo importante no es evitar la resistencia. Es mantener el camino. La corriente fluye donde hay dirección. Si hoy sientes que tu energía no produce resultados, no necesariamente necesitas más motivación. Necesitas mayor definición. ¿Hacia dónde exactamente estás enviando tu esfuerzo? ¿Qué resultado concreto estás construyendo con tus acciones diarias? La claridad precede al poder. No necesitas hacer todo al mismo tiempo. Necesitas elegir un punto de llegada y conectar cada pequeño paso con ese destino. Con el tiempo, lo que parecía esfuerzo disperso se convierte en impulso acumulado. Y cuando la energía tiene dirección constante, el resultado deja de ser cuestión de suerte. Se convierte en consecuencia, porque la energía siempre está disponible. La pregunta es si has decidido hacia dónde debe fluir. Tu fuerza interior es invisible pero real. No puedes sostenerla en la mano. No puedes medirla con una regla. No aparece en una radiografía ni se refleja directamente en el espejo. Y, sin embargo, determina cada decisión que tomas, cada límite que rompes, cada vez que eliges levantarte cuando sería más fácil quedarte en el suelo. Lo invisible no es imaginario. Es fundamental. La electricidad tampoco se ve. Lo que vemos es una bombilla encendida, un motor girando, una pantalla iluminada. Vemos los efectos. La causa permanece oculta, moviéndose silenciosamente a través de un sistema organizado. Nadie observa los electrones viajando por el cable, pero todos confían en que están ahí, haciendo su trabajo. Tu fuerza interior funciona de la misma manera. No siempre se manifiesta como algo espectacular. A veces es simplemente la capacidad de mantener la calma cuando todo a tu alrededor parece inestable. A veces es disciplina repetida en silencio. A veces es elegir coherencia cuando nadie te está observando. En física, muchas de las fuerzas más poderosas son invisibles. La gravedad mantiene a los planetas en órbita sin que podamos verla directamente. Los campos electromagnéticos organizan el comportamiento de partículas sin mostrarse como objetos sólidos. No vemos el campo, pero vemos su influencia. Tu carácter es un campo invisible. Influye en cómo respondes al fracaso. Influye en cómo manejas el éxito. Influye en la calidad de tus relaciones y en la profundidad de tus decisiones. No es un accesorio externo, es una estructura interna. El error común es creer que solo cuenta lo que es visible. Resultados visibles, reconocimiento visible, logros visibles, pero todo resultado visible es consecuencia de un proceso invisible previo. Ningún edificio aparece sin cimientos ocultos bajo tierra. Ninguna luz se enciende sin un flujo que ocurre dentro del cable. Cuando dudas de ti porque no ves resultados inmediatos, estás ignorando el proceso interno que ya está en marcha. Cada hábito que repites, cada pensamiento que corriges, cada vez que eliges responsabilidad en lugar de excusa, estás fortaleciendo algo que no se ve, pero que se acumula.
La fuerza interior no siempre se siente intensa. A veces es sutil, es la decisión tranquila de continuar, es la negativa firme a rendirte, es la paciencia de seguir construyendo cuando no hay aplausos. En electricidad, una pequeña corriente constante puede, con el tiempo, cargar una batería enorme. No necesita ser explosiva, necesita ser sostenida. Tu fuerza interior no requiere dramatismo, requiere continuidad. También es real porque produce efectos medibles. Tal vez no en voltios, pero sí en resultados. Las personas con una estructura interna sólida no reaccionan impulsivamente ante cada dificultad. No se fragmentan ante cada crítica. Hay estabilidad en su sistema. Como un circuito bien diseñado, pueden manejar variaciones sin colapsar. Eso no significa ausencia de miedo. Significa capacidad de actuar a pesar del miedo. La invisibilidad de tu fuerza es una ventaja. No depende de la validación externa. No necesita ser anunciada. Puede crecer en silencio, desarrollarse sin presión, fortalecerse sin comparación. De hecho, muchas veces el verdadero poder se forma precisamente cuando nadie está mirando. En esos momentos donde decides estudiar un poco más, practicar un poco más, reflexionar un poco más. Ahí se construye la estructura. Tu fuerza interior es invisible pero real. Real porque sostiene tus decisiones. Real porque define tus límites. Real porque, aunque otros no la vean, tú la experimentas cada vez que eliges avanzar en lugar de retroceder. Confía en ese campo interno. Aliméntalo con disciplina. Protégelo con coherencia. Fortalécelo con acción constante, porque lo que no se ve hoy será lo que sostenga todo lo que sí se verá mañana.